Hoy es lunes 11 de julio, por lo tanto el sábado fue 9 de julio. 9 de julio es la fecha de la independencia, después de la semana de... Bueno, la historia argentina indica que una semana, un periodo largo de independencia que se consolida ese 9 de julio y entonces se conmemora la fiesta nacional del 9 de julio. Al ser una fiesta nacional probablemente había más espacio y en los años anteriores ya ha habido algunas manifestaciones y protestas directamente contra el gobierno. Alguien podrá decir, bueno, tiene que ver con el 9 de julio. Otros dicen, momento, es el inicio de un montón de hechos de protesta en la política argentina, dada la situación económica y social, que puede terminar mal. Y no es que uno sea agorero, porque hay muchos gobiernos argentinos que han terminado mal. No podemos olvidar el 20 de diciembre de 2001, ¿no? Con De la Rúa partiendo en helicóptero. Claro, eso fue ya el epítome del desastre. Nada que ver con lo que puede ocurrir ahora. Pero si crecen las protestas sociales, hay gente que teme que se desestabilice el gobierno actual, faltando un año y medio para las elecciones. Está con nosotros para analizar este fenómeno más globalmente y más con comprensión de historia y de tiempo, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, como siempre, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hice la mención a esa fatídica tarde del 20 de diciembre del 2001 con De la Rúa arrancando prácticamente el helicóptero. No porque lo de hoy se le parezca, pero es que algunos dicen, bueno, así partió y muchos gobiernos en Argentina parten cuando terminan cayendo, parten así y es una bola de nieve que empieza a crecer. ¿Tú ves fenómenos de bola de nieve aquí en la crisis argentina? En la actual, bueno, hay muchos elementos que nos hablan de una crisis instalada, pero que se ha procurado desescalar. Y precisamente la semana pasada, finalmente, después de 30 días, hubo una reunión en Casa Rosada donde el presidente Fernández se encontró con la vicepresidenta Cristina K. Enemigos íntimos. Así es. Ahora, colocando esto en historia, Argentina reúne los últimos 80 años una combinación de política de Congreso, instituciones con mucha calle. Sí. El peronismo nace el 17 de octubre de 1945 para muchos efectos, y la calle, lo que ocurre en la calle es bien importante en la historia del peronismo. Entonces, la verdad es que esto no es inédito en la historia argentina, pero claramente hay algunos elementos que hacen presagiar que estamos en un momento bien crítico, donde está tensionado el gobierno, pero también hay divisiones en la oposición, y bueno, vamos a tener de aquí a la próxima elección de noviembre del 2023, va a correr mucha agua. Claro, el problema es que tenemos un presidente como Alberto Fernández que su principal oposición la tiene en su grupo político, en el peronismo kirchnerista, en la cámpora, en ese grupo. Por lo tanto, hay algunos que dicen que le llaman de manera muy dura, le llaman que es prácticamente el jefe de gabinete de la presidenta, porque la vicepresidenta Cristina Fernández lo eligió a él como fórmula. Es muy curioso. Entonces, no se ve un presidente muy empoderado. Sí. Eso siempre es complejo. Sí, bueno, desde luego remitir dos cosas. Parece que en América, incluso más de latina, ¿no? En lo que se decía también, el mundo latino, tenemos varios casos de izquierdas que llegan al poder con dos almas y donde en algunos momentos entran en tensión. Mire lo que está pasando en España con dos almas de la izquierda. En Ecuador pasó, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se empiezan de alguna manera a fracturar, y es lo que está ocurriendo también en Argentina. Yo diría que no es extraño la historia del peronismo que después de un largo periodo de continuidad en el poder va creando su propia oposición, y que también hay periodos de interregno donde podríamos decir, cuando no hay una dirección unificada y un liderazgo carismático, hay más bien liderazgos discutibles, termina finalmente por imponerse o una fractura nacional o la conquista del poder por un liderazgo carismático. Esto pasó ya con Campo en el 73, con Isabel el año 76, con Duhalde antes de los Kirchner, y podría estar pasando ahora. Ahora, Duhalde llegó el 2013 al gobierno, si no me equivoco, después de 5 presidentes en una semana. Porque después de la Rúa estuvo Camaño, Rodríguez Sá, Ramón Puerta y Duhalde. 5 en una semana. Y Duhalde logró de alguna manera equilibrar las cosas. Después vino Néstor Kirchner, que empezó la dinastía acá. Pero fue un periodo muy acotado que finalmente se decanta por Néstor Kirchner, que abraza el poder y, a pesar de que él muere,
continúe bajo la idea de esta fuerte liderazgo carismático y dirección del partido y del movimiento de Cristina Kast, su esposa, desde el 2007 hasta 2015. Hubo tres mandatos, uno de él y dos de ella. Así es, hasta 2015. Y él llega con si no me equivoco, con un 27% del poder, porque Menem se bajó de la segunda vuelta. 22, ¿22%? Sí, fue menos y se bajó, pero era claro que en un balotaje iba a arrasar claro, el presidente Kirchner. Por lo tanto, yo diría que estos son fenómenos recurrentes en la historia del peronismo, que es más que un movimiento, que es más que un partido, es un peronismo contingente y otro permanente, que es capaz de articularse con ideas como liberalismo en algunos casos, como socialismo en otros, con populismo. Corporativismo, nacionalismo. Así es. Entonces, mire, esta es la quinta vez, si hablamos de periodos que están en el poder, han perdido 3 veces, el 83, el 99 y el 2015. 3 veces desde ese año 43, cuando llega en un golpe de Estado el coronel Perón, gana por primera vez en febrero del año 46. La izquierda terminó muy aliado el peronismo con la derecha. López Rega, la AAA. Sí, pero yo diría que es una expresión en esa época de un corporativismo. Hay algunos autores que incluso dirían que con tendencias corporativistas nacionalistas de Europa. Dicen que estaba muy cercano a esa experiencia. Pero en cualquier caso, hoy día peronismo remite a un cierto progresismo, que es una idea imprecisa de límites difusos hacia la izquierda y hacia el centro, que tiene una serie de elementos de estar en contra de la desigualdad, el respeto a los más bien a favor del respeto a los derechos humanos, en contra de lo que es la corrupción, pero que a veces va desde partidos de centro hasta partidos de izquierda. Entonces el progresismo, yo diría que es parte del ADN actual del peronismo. Ahora uno puede revisar la historia y probablemente va a entender mejor la Argentina de hoy, pero quizás donde mejor entiende la presión política es cuando mira la inflación de hoy, el tipo de cambio de hoy. El blue, que es el cambio de mercado, el real, no el fijado por un burócrata, sino que el real, está en 300 pesos. Más del doble que el que pone el gobierno, que existe solamente para la pizarra. 300 pesos, bajó un poquitito hoy día. Y la inflación, que se estima que puede llegar al 98% se estimaba para el año completo. Eso explica entonces que la gente está angustiada. Bueno, desde luego está el tema del alza del dólar y la arremetida de los precios, que va junto con aquello. Ahora, tal vez explicarle a quienes nos ven que en el caso de este dólar blue, es decir, que hay 5 tipos de cambio en Argentina, y el blue es el que se hace en lo que se denominan cuevas, que básicamente es un espacio donde no hay un funcionario estatal viendo la transacción y donde finalmente comercializas ese dólar. Es el reflejo más del mercado, que la gente en la calle, los ciudadanos comunes y corrientes, compran y venden pesos argentinos. Sí, y esto refleja la importancia de la informalidad. Pero yo diría que la crisis de hoy tiene muchos condimentos. El día 9 de julio que comentabas, hubo manifestaciones en varias ciudades, pero una muy importante de la oposición, reclamando más libertades y una serie de otras cuestiones en el Obelisco, pero al mismo tiempo, lo que decías, habían otras expresiones de lo que podría ser el movimiento Evita, el Frente o Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Cámpora, desde la Plaza de Mayo reclamando que también el gobierno termine sus negociaciones con el FMI. Entonces, el actual gobierno de Fernández, la verdad es que está bajo una tensión, no solamente de la oposición, sino que al interior, como dice. Yo diría que no solamente el tema de la Cámpora, así que hay tensiones incluso con su vicepresidenta. Y eso ha hecho muy difícil el manejo, y diríamos que uno de los reclamos que parece que está instalado es el de definir la no reelección de este presidente Fernández. No se ha acordado, no, pero ahí está. Él dijo un momento que le gustaría ir a la reelección eventualmente. Es que no todos los sectores del peronismo que es tan amplio están de acuerdo con aquello. Algunos quieren que sea la propia Cristina. Así es. Hay muchas cuestiones que de alguna manera están de acuerdo en los diferentes liderazgos de lo que es el Frente de Todos, donde está el kirchnerismo, está el presidente Fernando, está el masismo, ¿no? Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, líder de lo que es el peronismo de región, el peronismo federal. De los gobernadores. Básicamente que esta cuestión se tiene que ir resolviendo este invierno. No hay espacio para más, porque en 16 meses son las elecciones. Si no, podría pasar la gravitación hacia lo que es Juntos por el Cambio de la oposición. Entonces, que también tiene sus divisiones. Entonces, la verdad es que está muy revuelto. Bullrich, Macri,
Vidal, hay también muchas cuerdas para ese trompo también. Así es, así es. Pero lo fundamental es que la gente sale a las calles por el alza de precios, porque empieza a haber escasez en algunos bienes de consumo y porque la pobreza hace un buen rato está por sobre el 50% de la población. Esa es una olla a presión que ni gobiernos ni derecha ni izquierda resisten. Mira, el alza de los precios es enorme. Y incluso aquí que estamos, la verdad, muy sorprendidos y es evidente que acá hay una alza de precios importante por los más diversos factores, internos y externos. Pero en el caso de Argentina es realmente una cifra que impresiona. Algunas publicaciones hablan de un 70%, otros estiman un 100%. Va a ser altísimo de aquí a diciembre. Y eso, sin lugar a dudas, va ahora dando la confianza ciudadana, que incluso en varias encuestas está figurando un 64% de los encuestados que piensan que tiene que haber un choque, un cambio profundo económico, pero nadie quiere pagar ese cambio. O sea, cuando a las mismas personas le preguntan si están dispuestos a recortes de ingresos, tarifario o alza de impuestos, no. El shock lo tiene que pagar, el reajuste lo tiene que pagar otro. Y ese es un problema, sin lugar a dudas. Un problema largo de arrastre de los argentinos, como decía un líder de ese país, decía, mientras los argentinos gastemos más de lo que producimos, vamos a tener siempre este déficit. Y ese déficit hay que financiarlo con préstamo, cuando nos prestan, o con emisión, con inflación. Los dos caminos son difíciles. Absolutamente. Y aquí la negociación con el Fondo Monetario Internacional es crucial. Ya está cerrada, se cerró en enero. Pero como hubo cambio de ministro de Economía, si esto empezó también por ahí, ¿no? Ahí se disparó también el precio del dólar financiero. Entonces, como hubo cambio de ministro de Economía de Martín Guzmán a Silvina Batakis, la pregunta es, ¿se asumirá completamente lo ya negociado o se intentará una nueva negociación por los 44.000 millones de dólares adeudados? Es una cifra enorme y ciertamente un tema espinoso para cual sea el gobierno que sea reelecto. Gilberto Aranda, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Y no puedo dejar de decir que un saludo a los y las colegas periodistas en este 11 de julio también. ¿Ah? ¿Tú eres periodista también? También soy periodista, así que un abrazo a todos y todas. Que esté muy bien, Gilberto. Muchas gracias. Buenas noches.